Hola amigos, hoy es 28 de julio 2021. Bueno, el tema a desarrollar hoy es con base en una nota de blog del profesor Germán Pavón Gómez, muy importantísimo, que se titula pues la imputación es un acto procesal de comunicación sustancial. Antes de hacer pues la exposición referente a este tema que es de crucial importancia, les había dicho de que a vuelta de correo pues les enviaba las guías sobre el tema de los conceptos acusatorios y las audiencias de conocimiento, jurisprudencia y una guía judicial sobre control de garantías. Me van a excusar, pero las que tengo yo, pues algunas son de la primera edición y la segunda, la de garantías de segunda edición. Sin embargo, alguien me mandó ya la tercera edición actualizada, y le agradezco mucho, sobre la guía judicial para audiencias de control de garantías. La diferencia con la anterior es que ella trae pues un recuadro refiriéndose al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Me parece chéverísimo esa vaina, porque pues yo que trabajé en infancia y adolescencia, pues me parece muy bueno que venga acorde pues también con un criterio referido a infancia y adolescencia. Bien, de entrada pues el tema que voy a desarrollar en estos breves minutos, pues solamente voy a concretar aquí una síntesis, porque la invitación es que ustedes vayan al blog del profesor Germán Pavón Gómez. Usted puede entrar por Face, dan el nombre Germán Pavón Gómez y ahí aparece pues él, y allí trae diferentes temas que son importantísimos. Este es uno de ellos. Para poder entonces ya abordar la respectiva exposición, pues yo les hago una recomendación, que es la de tener la obra de Ezequiel Manuel Sánchez Herrera. Se llama La dogmática de la teoría del delito, evolución científica, porque esto sí es importantísimo que ustedes sepan debido a este tema que voy a referirme aquí. Y al final entonces voy a explicarles o a darles una breve reseña sobre la decisión que tomó un juzgado especializado aquí de Cali, en la que precluyó en el caso de Juan Camilo Ríos, que hace 2 años yo colgué en YouTube la audiencia con varios abogados que entramos ante el juez de control de garantías, y que aparece allí con ese título en YouTube: bancada de la defensa, inferencia razonable. Porque eso que voy a decir acá, pues créame que la importancia de la inferencia razonable, un término conceptual que también es importante que ustedes lo tengan presente para cuando van a esas audiencias de imputación. En el caso de Juan Camilo, recientemente, hace menos de 15 días, el juzgado especializado precluyó, en ese caso por concierto para delinquir, y que habiéndolo traído desde Cartagena acá a Cali a procesarlo pues con otras personas por concierto para delinquir agravado, a él también se le indilgó en un concurso con construcción de sumergible. Pero bueno, miremos lo siguiente entonces. De entrada, este papelógrafo pues usted es para mí solamente, no lo tengan presente, porque es para una referencia más rápido de lo que tengo acá para exponerles. El desarrollo de la exposición pues se fundamenta en todo en
en los artículos 286, que es el concepto de formulación de imputación, 287, 288, también en correlación con el artículo 336, 337 del Código de Procedimiento Penal sobre el tema de la formulación de acusación. Dos actos procesales para que ustedes sepan muy bien. De entrada, lanzo la pregunta porque el profesor Germán hace esa reflexión o lanza esa pregunta a la Corte Suprema de Justicia cuando se dice si se viola el debido proceso cuando se carece de acreditación probatoria al momento de realizar el acto de imputación o también de la presentación de la acusación. Básicamente, mire, el profesor Germán Pavón dice que esto no es un mero acto de comunicación, así como siempre se escucha decir en diferentes partes, que es un mero acto de comunicación. No, esto va más allá. La imputación es un acto procesal de comunicación sustancial. Lo mismo sucede con la formulación de acusación, que es un acto procesal. Y en ambos hay una exigencia de acreditación. Vamos a explicar eso mejor. Sabemos muy bien que esa formulación de imputación no está sujeta, como la acusación tampoco, a un control material, y ahí se cita la sentencia 51.596 del año 2019, que la Corte en varios escenarios, en varias partes o varias jurisprudencias ya ha señalado que una cosa son los hechos jurídicamente relevantes, que otra cosa son los hechos indicadores y otra cosa son las pruebas. Y por ahí hay un desarrollo jurisprudencial en la que pues se expresa por parte de la Corte Suprema de Justicia de la gran equivocación que existe cuando en esos escritos de acusación se hacen cargos anfibiológicos confusos, es decir, que hacen hasta proposición de hipótesis alternativas, y eso va en contra del debido proceso. Porque, miren ustedes el referente, la radicación 52.901 del año 2020, esa más reciente. Entonces, la cuestión de la imputación no es un mero acto de comunicación, no. Ahí se hace referencia, lo hemos escuchado en varias partes, la relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. El profesor Germán Pavón dice y advierte que no es pues una cuestión muy acertada estar diciendo hechos jurídicamente relevantes, sino conducta jurídicamente relevante. Y efectivamente, si revisamos las diferentes normas del Código Penal, la Ley 599 del 2000, cuando hablamos, por ejemplo, con el principio rector del artículo 9, dice que la conducta punible, la conducta punible se refiere entonces esa conducta punible a una conducta típica, antijurídica y culpable. Artículos 10, 11 y 12. Entonces, y en varios apartes, por ejemplo, cuando se habla de autoría, se habla de conducta. Todo es referido a conducta, pues que es lo que reviste características de delito. Entonces, se dice el profesor Germán que ese acto de comunicación ese acto procesal es una comunicación sustancial como un acto argumentado de carácter sustancial. Si nos atenemos entonces al desarrollo del artículo 25 del Código Penal, de la conducta punible es acción y omisión. Pero entonces que no es solamente hacer allí una relación sucinta de unos hechos, entre comillas, hechos jurídicamente relevantes y su calificación y su imputación dentro de la norma penal. No, eso no es así. Eso tiene una profundidad más, que es, dice,
el profesor Germán que lo que importa en cuanto al ejercicio de la inferencia razonable, y para que ustedes entiendan eso de la referencia razonable, es un primer estándar que está señalado en el artículo 287 para la formulación de imputación, mientras que el otro estándar de conocimiento del artículo 338 es en relación pues con la formulación del escrito de acusación, es cuando con probabilidad de verdad. Pero lo que se debe tener presente, mis queridos amigos, es que son las premisas, son las bases fácticas que permiten la valoración sustancial de la imputación acerca de la adecuación inequívoca de la conducta al tipo objetivo lesivo. Al tipo subjetivo puede ser doloso, culposo o preterintencional, o puede ser también referido a los dispositivos aplicadores del tipo penal, de autoría y participación, y también de la tentativa. También sobre circunstancias de agravantes o atenuantes de la conducta punible. Todo eso es en sí lo que esencialmente se debe hacer referencia en ese primer respectivo acto procesal de imputación, que es una comunicación sustancial. Entonces, por eso, esas son unas proposiciones fácticas con acreditaciones probatorias que sirven de soporte a las razonabilidades jurídicas que relacionan la conducta del imputado con la conducta ilícita que se investiga, bien sea a título de autoría o participación. Entonces, los términos conceptuales más correctamente que deben de tenerse en cuenta es no tanto los hechos jurídicamente relevantes, sino conducta jurídicamente relevante, que son proposiciones fáticas con acreditaciones probatorias. ¿Y por qué esa acreditación probatoria? Porque es que, a pesar de que digan que en la audiencia de imputación no se deben descubrir, no hay un descubrimiento, sin embargo, por eso la pregunta que lanza el profesor Germán, si se viola el debido proceso cuando se carece de la acreditación probatoria, bien sea en el acto procesal de imputación o en el acto procesal de acusación con más razón. Entonces, el artículo 287 señala el estándar de conocimiento, que es la inferencia razonable, pero que se debe llamar más correctamente razonabilidad jurídica. Entonces, cuando el artículo 287 reza de que el fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Allí miren ustedes entonces que se menciona esto de la acreditación probatoria de esas proposiciones fácticas que van a conducir inequívocamente al tipo objetivo, al tipo subjetivo, dolo, culpa o preterintención, al tema de autoría o de participación, y distinguir uno del otro, porque no se pueden construir hipótesis alternativas. Dígase, por ejemplo, si el fiscal va a imputar unas proposiciones fácticas, pero hace una imputación, hace unos fundamentos jurídicos sobre homicidio piadoso, pero en una hipótesis alternativa dice que era muerte con el fin de obtener una herencia. Entonces eso permite unas hipótesis alternativas o unos cargos ambiguos que no deben de ser, entonces deben de ser desestimados, porque de lo contrario se violan el derecho a la defensa. ¿De qué se va a defender esa persona cuando no hay claridad sobre ello? Entonces, teoría del caso para el fiscal es fundamentos fácticos, los probatorios y los fundamentos jurídicos. Eso debe tener claridad
y hay varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Por acá tengo yo el radicado 52.901 del 2020, el radicado 49.926 del 2020, de los hechos, lo que habla de los hechos jurídicamente relevantes, la 44.599 del 2017, otra es la radicación 51.007 del 2019, todas ellas de gran importancia para pues establecer entonces la claridad, básicamente entonces de que el fiscal debe tenerla muy clara respecto de varios aspectos como son para el mapa conceptual, para la construcción de esos, entre comillas, hechos jurídicamente relevantes, según el profesor, conducta jurídicamente relevante, conforme a los presentes en cita en la construcción de determinación de la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes corresponde a la Fiscalía. Primero, el fiscal debe tener como referente obligado la ley penal, para lo cual debe interpretar de manera correcta la norma penal. Segundo, el fiscal debe constatar que la información que sirve de soporte a la hipótesis fue obtenida con apego a postulados constitucionales y legales. Tercero, el fiscal debe verificar que la información recopilada permite alcanzar el estándar de conocimiento establecido para la imputación, inferencia razonable, y para la acusación, la probabilidad de verdad. Cuarto, el fiscal debe verificar cuál es el modelo de conducta previsto por el legislador como presupuesto de una determinada consecuencia jurídica. Quinto, el fiscal debe delimitar la conducta que atribuye al indiciado y constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal con el análisis de la antijuricidad y culpabilidad, entre otros. El fiscal debe establecer sus circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la misma. Para tales efectos es imperioso que considere las circunstancias de agravación o atenuación, las de mayor o menor punibilidad. El fiscal debe constatar todos y cada uno de los elementos del respectivo tipo penal. Esto es, debe verificar que la hipótesis de la imputación o la acusación abarque todos los aspectos previstos en el respectivo precepto. El fiscal debe analizar los aspectos atinentes a la antijuricidad y culpabilidad, entre otros. Para tales efectos es imperioso que considere circunstancias de agravación o atenuación o las de mayor o menor punibilidad. Si hay pluralidad de sujetos activos, el fiscal debe precisar la base fáctica de la responsabilidad de cada uno de ellos. Para confirmar si la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes tiene respaldo, el fiscal debe analizar si las evidencias tienen una relación directa con él o si dicha relación es indirecta en cuanto demuestra un dato o un hecho indicador a partir del cual solo a uno o a otros puede inferirse el hecho jurídicamente relevante. Y por último, el fiscal debe establecer la diferencia entre hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores y medios de prueba, bajo el entendido que la imputación y la acusación concierne a los primeros, sin perjuicio de la obligación de relacionar las evidencias y demás información recopilada por la Fiscalía durante la fase de investigación. Todo eso entonces, la construcción asertiva de hechos jurídicamente relevantes entendidos como deberes, como presupuesto de lo debido en los actos de imputación y actos de acusación en palabras de la Corte. Allí entonces dejo más o menos, ustedes vayan a este blog del profesor, del doctor Germán Pavón Gómez, y pues está titulado Errores de estructura en el acto de imputación que afectan el derecho de defensa, construcción de hechos jurídicamente relevantes, imputaciones alternativas, ambiguas, inciertas e indeterminadas. Por último, mis queridos amigos, entonces esta decisión del auto interlocutorio que profirió entonces el juzgado penal especializado dentro del radicado de Juan Camilo Ríos, 2020 01484. Auto interlocutorio decide la preclusión. Entonces, así muy brevemente, se pregunta la instancia en la presente investigación si por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra del ciudadano Juan Camilo Ríos Giraldo, después de haberse aperturado un proceso metodológico desde el año 2008, efectuándose diferentes labores investigativas, tales como múltiples interceptaciones de comunicaciones telefónicas, diversos vigilancia y seguimiento a personas, allanamientos y registro de inmuebles, de los cuales resultó imposible obtener evidencia alguna que permitiera establecer la existencia del hecho
el cual fuera caracterizado como delito, resultaba imposible llevar a cabo diligencia de formulación de imputación ante la ausencia total de elementos de convicción, acudiéndose simplemente al archivo de las diligencias de conformidad con las bases establecidas en el artículo 79 del Código de Procedimientos. No obstante, sin perjuicio de la facultad excepcional que tiene la Fiscalía para disponer de archivos de diligencias únicamente en la etapa de indagación preliminar, cuando advierta en forma objetiva que los hechos no han ocurrido o carecen de entidad delictiva. Sin embargo, en el presente caso, al haberse efectuado la diligencia de formulación de imputación en contra de Juan Camilo por funcionario fiscal diferente, resultaba evidente que ante la presencia de aspectos subjetivos se deberá acudir ante el funcionario competente. Y entonces así, emérito de los puestos juzgados segundo circuito especializado de Cali, con funciones de conocimiento, resuelve decretar la preclusión solicitada por el fiscal general a favor de Juan Camilo Ríos por concierto para delinquir, agravado uso, construcción, comercialización y o tenencia de sumergibles o sumergibles de conformidad con los razonamientos que anteceden. Así entonces terminó este caso. Pero miren, lo que quiero decirles es que si ustedes van a ese audio de hace 2 años, allí busquen bancada a la defensa por inferencia, a la inferencia razonable, nosotros atacamos eso. A pesar de que se imputaron los cargos, en la solicitud de medida de aseguramiento se abstuvo el juzgado de control de garantías precisamente por eso, porque no había una inferencia razonable de esos elementos materiales de prueba. El fiscal allí en esa ocasión por ningún lado ni siquiera llevó una fotografía de un solo elemento que dijera que eso en el taller donde laboraba en Cartagena Juan Camilo estuviese construyéndose un sumergible con fines de actividades de narcotráfico. Entonces eso fue la situación por la cual el juzgado resolvió. Pero mire, la Fiscalía en este caso debió haber archivado las diligencias, no haber formulado una imputación, porque volvemos a este tema de que no existía solidez frente a esas proposiciones fácticas con acreditaciones probatorias para hacer un planteamiento de razonabilidad jurídica en relación con la conducta imputada o presuntamente ilícita. Esa es la situación entonces que quería traerles en a colación, mis queridos amigos, y hasta aquí nomás por cuestión del tiempo. Les agradezco mucho.